Buenos días a todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Estamos esperando por la participación de algunas personas más porque teníamos un poquito más de personas que han firmado para participar. Entonces, quisiera pedirles un poquito de paciencia a Janet, Marlene y Teresa, que han llegado a tiempo para ver si tenemos un par de personas más. ¿Les parece si esperamos, no sé, unos 2 minutos y empezaríamos a las 10:05? ¿Está bien? Am, bueno, ya hemos esperado 5 minutos y creo que vamos a empezar el webinar de esta mañana. Quisiera darles a todos la bienvenida a este segundo webinar sobre género y JLA, sobre la integración de género en el ciclo de proyecto. Mi nombre es Jackie Siles. Yo soy parte del equipo de la Oficina Global de Género de esta mañana y voy a estar con ustedes como la presentadora del webinar. Celine, can you please put the slides, the presentation ones? Estoy pidiéndole a mi compañera que pueda poner los slides de presentación para empezar con la primera parte del webinar. Celine, can you hear me? Yep, 1 second. I need you to put the slides for the presentation. The first two. Thanks. Bueno, vamos a continuar entonces. Mi colega Celine y Emmet están colaborándome esta mañana. Ellas van a estar apoyándonos y tratando de que el webinar pues sea de la mejor manera. Yo quiero informarles que sus micrófonos van a estar automáticamente silenciados. Si ustedes desean hacer una pregunta, por favor, hay un cuadrito a la parte derecha donde hay una sección de chat. Ahí ustedes pueden poner sus preguntas. Y también hay una sección donde pueden levantar o marcar la manita. Entonces, cuando ustedes marquen esa mano, nosotros vamos a saber de que ustedes quieren hacer alguna pregunta y entonces abriríamos el micrófono para que lo puedan hacer. La sesión de preguntas la vamos a tener al final de la presentación para que podamos avanzar de la mejor manera. Si ustedes tienen alguna dificultad técnica, por favor,
pueden enviar un correo a Celine para que ella pueda ayudarles. Algunas veces, si ustedes no escuchan bien, lo que se les recomienda es que salgan del programa y vuelvan a entrar para que puedan de esta manera tener mejor sonido y video de lo que está pasando. Como ustedes saben, este video de webinar, va a haber un video de este webinar y el cual pues vamos a compartir al final un enlace donde ustedes pueden hacer clic y podrán ver el video que tenemos grabado de lo que acontezca hoy en el webinar. Y esto es muy importante porque ustedes podrían compartirlo con sus colegas. Antes de iniciar ya mi presentación, yo quiero mencionar que la Oficina Global de Género de la UICN ha trabajado muchos años, más de 20 años, en cómo abordar las cuestiones de género en varios aspectos del sector ambiental y en un contexto más amplio para el desarrollo sostenible y equitativo. Somos un grupo internacional con varias décadas de experiencia que combina el trabajo en el campo, el medio ambiente y trabajamos, por supuesto, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las políticas y la programación ambiental. Desde 2008, la Oficina Global de Género está colaborando con GLA y en este contexto hemos estado apoyando la creación de capacidades de ustedes, los coordinadores nacionales, para integrar las acciones de género en todo GLA. Entonces, voy a empezar ahorita con mi presentación y voy a pedirle a mi colega Celine que pueda dar, me permita mostrarles mi pantalla. Celine, can you share my screen, please? We can see your screen, Jackie. Thank you. Ok. Bueno, vamos a empezar hoy. Como les contamos, el tema de nuestro webinar va a ser cómo incorporamos la perspectiva de género en el ciclo del proyecto. Y para esto, pues me gustaría empezar mi presentación respondiendo primero, ¿qué es la transversalización de género? ¿Qué queremos decir con esto? Entonces, cuando hablamos de transversalización de género, yo lo que quiero decirles a ustedes es que es una estrategia que tenemos para lograr la igualdad de género. En el marco del proyecto, significa que vamos a estar prestando atención constantemente a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues lo hacemos cuando preparamos, diseñamos, implementamos, monitoreamos y evaluamos los proyectos, asegurándonos que las mujeres y los hombres pues participan, que sus necesidades sean consideradas y que ambos se beneficien de manera equitativa de las acciones que hacemos. Otra cosa que yo creo que es importante que ustedes consideren y que tengan presente es que si queremos que nuestro proyecto sea género responsivo, ¿verdad? Aquí lo que queremos decir es que durante el desarrollo del proyecto vamos a identificar, reflexionar e implementar las intervenciones necesarias para que abordemos las brechas de género. ¿Y qué son las brechas de género? Bueno, pues son esas desigualdades o cualquier disparidad que encontremos entre los hombres y las mujeres en relación a su posición y condición en la sociedad. Las brechas de género se pueden encontrar en muchas áreas. Entonces, cuando queremos hacer que nuestro proyecto cuente con el aspecto de género, lo queremos hacer de manera diferente. No queremos hacer lo que siempre se hace, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer es que nuestro proyecto contribuya a superar esos sesgos históricos de género que se dan en las intervenciones del proyecto. Ser género responsivo en la aplicación, lo que queremos hacer es que se contribuya de manera proactiva e intencional. O sea, tenemos una intención de avanzar en la igualdad de género. Queremos hacer algo mejor, ¿verdad? No queremos dejar las cosas como están o como se dice, no hacer daño, sino que básicamente tenemos la intención de hacerlo mejor. Bueno, y ahora que
que sabemos un poco sobre género responsivo y qué es transversalización, quisiera hablar un poquito de qué ganamos en el proyecto cuando este es género responsivo. Miren, estudios del Banco Mundial, por ejemplo, muestran que cuando incorporamos a las mujeres como agentes de cambio en proyectos relacionados, ya sea con agua o con la gestión de cuencas hidrográficas, estos proyectos son más eficientes que los que no han tomado en consideración estos aspectos en la implementación de los proyectos. Cuando integramos mujeres y hombres en los proyectos, abrimos la posibilidad de que estos intercambien conocimiento, pero también podemos contribuir a que sus habilidades y experiencias se incorporen. Y aquí yo quiero decirles que también hay evidencia que muestra, por ejemplo, en comunidades pesqueras o en comunidades que están haciendo manejo forestal comunitario, cómo al incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisiones, en las estructuras, en los comités, se ha generado un impacto. Por ejemplo, en las pesquerías, en los comités que hacen el manejo de las pesquerías, cuando tienen más mujeres, el tema de resolución de conflictos es mucho mejor, se avanza. O en el caso de los comités forestales, se ha visto que cuando tenemos grupos mixtos y cuando hay mujeres en espacios de toma de decisiones, los bosques que son manejados por esas comunidades son mucho mejor. También hay estudios que muestran cómo tomar en consideración el conocimiento diferenciado de mujeres en hombres en proyectos que, por ejemplo, en la Amazonía, una zona muy cercana a ustedes, donde se realiza bioprospección, han sido capaces de reconocer más especies relacionadas con el tema, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, básicamente por el conocimiento ancestral que las mujeres tienen de este tipo de plantas. Cuando incluimos mujeres y hombres en el proyecto, sus medios de vida también se afectan. Y sabemos también cómo hombres y mujeres usan de manera diferenciada los ingresos que llegan a la familia. Los proyectos de género buscan el desarrollo humano y estos se basan en normativas y estándares internacionales de derechos humanos. Si hacemos todas estas cosas, o sea, todos esos aspectos que yo he venido mencionando, de alguna manera tendríamos un proceso en nuestro proyecto que contribuye y evita el aumento de las desigualdades. Ahora bien, ¿Cómo hacemos para incorporar el enfoque de género en el ciclo de proyecto? Ya hablamos de la transversalización, ya hablamos de qué es hacer un proyecto de género responsivo y qué ganamos con esto. Yo sé que ustedes tienen la experiencia de desarrollar proyectos. Yo sé que ustedes saben que para hacer un proyecto necesitamos diseñarlo, escribirlo, tenemos que implementarlo, hacer monitoreo, evaluación y luego cerrarlo. Y en todas estas fases podemos hacer acciones que ayudan o que contribuyen a las cuestiones de género. Empecemos desde el inicio con la fase del diseño. Miren, en la fase del diseño es muy importante realizar un análisis de género. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el análisis de género? El análisis de género básicamente es una herramienta analítica, pero también metodológica, que nos ayuda a identificar las causas fundamentales de las desigualdades o cuáles son los obstáculos que existen o las barreras que tienen las mujeres para empoderarse dentro del contexto local. Y esto lo hacemos, ¿cómo? Pues examinando las diferencias de roles entre hombres y mujeres en las comunidades y en las sociedades, viendo los diferentes niveles de poder que tienen, cuáles son sus diferenciadas necesidades, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus oportunidades y también el impacto que estas diferencias tienen en sus medios de vida. Pero algo importante del análisis de género es que también puede identificar cuáles podrían ser algunos impactos o riesgos potenciales de excluir algún sector o algún grupo
de acuerdo a las estrategias y actividades que tenemos planificadas. Se podría decir que entonces el análisis de género nos da una visión más holística, más completa de cómo la gente se relaciona entre sí, pero también cómo esa relación de las personas se da con el medio ambiente. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para desarrollar el análisis de género? Lo primero que tenemos que hacer es recolectar datos, y estos datos se pueden recolectar de dos fuentes, la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria, lo que hacemos es generar, por ejemplo, entrevistas o hacemos grupos focales. Tengan, por favor, la consideración cuando hacen la recolección de la información primaria, de que si en algunos momentos sea necesario, por ejemplo, tener grupos focales solo de mujeres, porque a veces las mujeres cuando están juntas en un espacio seguro, ellas tienden o pueden abrirse más a plantear sus necesidades o sus intereses. Si trabajamos con grupos focales mixtos, pues hagamos un desarrollo metodológico que permita que ambos puedan compartir. En el caso de las entrevistas individuales, tengamos la precaución siempre de que vamos a entrevistar igual número de hombres y de mujeres. También podemos hacer investigación participativa y también podemos hacer uso de encuestas. Con relación a la información secundaria, es importante recolectar políticas de los sectores donde estamos trabajando. A veces hay análisis, podemos encontrar análisis de género que se han hecho a nivel de una región o inclusive un país o sector que podría ser de mucha utilidad. Artículos publicados sobre el área donde estamos trabajando, estudios demográficos son muy importantes, saber cómo está distribuida la población, cuáles son sus principales características y toda esa información nacional que podamos contactar, especialmente datos demográficos y estadísticos, pueden ser de gran ayuda para, como fuentes de datos. Ahora bien, el análisis de género, generalmente nosotras en nuestros proyectos y en la experiencia que tenemos, hemos como organizado la información en 6 grandes áreas. Ahora yo voy a ir a profundidad en cada una de estas áreas para que ustedes tengan un mejor conocimiento de qué es lo que buscamos en cada una de estas áreas. El primer área que trabajamos en el análisis de género tiene que ver con todas las leyes y derechos y políticas legales que existen. Esta es una área, yo quiero decirles que es una área que generalmente falta en la mayoría de los análisis que nosotros revisamos o apoyamos en los proyectos cuando vamos a dar asistencia técnica. Aquí estamos interesados en saber no solo cuáles son las leyes desde el punto de vista ambiental, pero desde el punto de vista de género y social, de pobreza, cuáles son esas leyes que están ahí a nivel nacional y local para considerarlos. Sabemos que en la mayoría de los países tenemos leyes nacionales, pero cuando estamos en la forma local, posiblemente también vamos a encontrar que hay sistemas tradicionales, sistemas de leyes constitucionarias que están ahí y que es importante entenderlas ambos. A veces podemos encontrar leyes nacionales donde las mujeres y los hombres tienen derecho, por ejemplo, a poseer tierra, pero cuando nos vamos al nivel local y el manejo de las tierras comunes, pues esto pues no es tan claro como pensamos. Entonces, también es importante conocer, bueno, cuáles son los derechos que las personas tienen. Por ejemplo, yo les puedo decir, en la región de América Latina, especialmente, por ejemplo, en el trabajo que hemos hecho con poblaciones indígenas y proyectos en Guatemala, hemos encontrado que hay mujeres que no tienen cédula, una identificación, ni siquiera están registradas, o sea, no son ni siquiera ciudadanas de un país, y el no tener una identificación de país es una gran limitante que puede hacer que usted no tenga acceso, por ejemplo, a tener un título de tierra, a que inclusive pueda ser parte de una organización o pueda usted representar a una comunidad o una organización. Entonces,
esto es otro aspecto que ustedes deben considerar. Con relación a la división sexual de trabajo, ustedes saben que desde la teoría de género tenemos el trabajo productivo, que es el que generalmente se paga y donde las mujeres generalmente son poco visibles. Tenemos el trabajo reproductivo, que tiene que ver con todo el cuidado, todo ese trabajo que se hace a nivel de la casa, y muchas veces las mujeres, inclusive que son las que se encargan de este trabajo reproductivo, ni siquiera lo consideran como trabajo. Y luego tenemos el trabajo comunitario, y aquí ustedes deben saber que hay muchos hombres y mujeres que emplean una gran cantidad de horas como líderes trabajando en las comunidades voluntariamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos interesa cuando hacemos el análisis de género con relación al trabajo productivo? Bueno, nos interesa saber, en el caso de la caza, quién caza, quién procesa, quién pesca, quién hace el manejo de los productos no forestales del bosque, por ejemplo, en agricultura, quiénes son los que están participando, quién hace la manipulación y el procesamiento, quién comercializa. Y aquí yo quisiera hacer un énfasis en que el tema de la aplicación de la cadena de valor nos ayuda muchísimo a poder hacer un análisis diferenciado en el caso del trabajo productivo. Con el trabajo reproductivo, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber quién lo hace, cuánto tiempo se ocupa en este tipo de trabajo. Y también el trabajo comunitario, pues queremos saber quién está trabajando, quién participa y qué clase de trabajo es el que está realizando. Aquí ustedes tienen algunas preguntas que pueden ayudarles a buscar información. Por ejemplo, la segunda es muy importante porque si no sabemos qué es lo que hacen los diferentes miembros de la familia durante todo el año, puede ser que en algunas épocas donde queramos hacer actividades del proyecto y todos los miembros de la familia están ocupados en actividades productivas importantes, pues posiblemente vamos a tener problemas para que estas personas participen. Entonces, vamos a continuar porque tenemos poco tiempo y vamos a irnos a otra área relacionada con el uso, acceso, control y beneficio de los recursos. Y aquí, sobre todo, nos interesa saber a qué recursos tienen las mujeres y los hombres acceso. Y sobre todo, ¿quién tiene el control de esos recursos? Miren, muchas veces nosotros vamos a proyectos donde encontramos que las mujeres, por ejemplo, y los hombres pueden tener acceso a recursos en el bosque o relacionados con agricultura o con aspectos marino-costeros, pero al final quien tiene el control sobre lo que se hace y sobre cómo se maneja el dinero que esos productos o recursos generen son los hombres. Y la tendencia que hemos visto en la mayoría de lugares es que las mujeres en la relación al control pues tienen menos control sobre eso. Bueno, ¿y quién se beneficia? ¿Cómo se beneficia? ¿Y cómo podemos hacer para que la distribución de los beneficios sea más equitativa? Algo que también es importante y que nosotros ponemos mucha atención durante la elaboración del análisis de género tiene que ver con la degradación ambiental. Sabemos que la degradación ambiental afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres. Y cuando estoy hablando de degradación ambiental, no solo estoy pensando en la degradación ambiental vinculada con el cambio climático, sino también vinculada, por ejemplo, con el uso poco sostenible de algún recurso. Pensemos, por ejemplo, en el agua. Muchas veces la cantidad y calidad de agua no es lo suficiente en las comunidades. ¿Y cómo eso impacta a las mujeres? Pues posiblemente las mujeres tienen que caminar más para buscar el agua, tienen que, pues, si la calidad no es muy buena, posiblemente van a tener muchos niños o familiares con diarrea y eso va a hacer que ellas tengan mucho más trabajo por el cuidado que representa tener personas enfermas. Pero, por ejemplo, una poca cantidad de agua al esposo de esa señora en la finca, pues posiblemente le pueda afectar más en sus actividades que tienen que ver con la ganadería o con la siembra de
de productos agrícolas para vender. Entonces, esto sí es importante que lo consideremos, y también creo que también es de valor que pensemos cómo las actividades que estamos proponiendo, que van a restaurar o de alguna manera mejorar las condiciones ambientales, pueden impactar el trabajo que ahora están haciendo las mujeres y los hombres. No queremos pues poner mucha más carga en algunas de las personas de la familia que ya actualmente están teniendo una gran carga. Aquí yo creo que también es importante, especialmente en nuestra región de Latinoamérica, el tema cultural es fundamental entenderlo, y queremos saber en este caso si existen algunas restricciones culturales que puedan impactar cómo las personas tienen acceso y control sobre algunos recursos. Cómo las normas y restricciones culturales afectan relaciones vinculadas con las partes productivas y ambientales. Nosotras, por ejemplo, hemos visto que en algunas zonas, las mujeres, especialmente en zonas costeras, las mujeres no pueden ir a pescar, pero sí pueden ser dueñas de embarcaciones. Esto nos pasó en México. Entonces, resulta que ellas no podían ir a pescar, pero sí podían ser dueñas de los barcos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues apoyamos para que las mujeres puedan acceder a tener más barcos o mejores barcos para que sus esposos puedan ir a pescar y de esta manera puedan brindar pescado que las mujeres procesan, venden, y podamos en este proceso beneficiar tanto a hombres como a mujeres. Pero también la cultura puede ayudarnos a hacer mejores las cosas, y esta es una experiencia que conocí en Senegal, donde un grupo de mujeres estaba trabajando sobre un código un código de ética para gobernar el comercio y las normas de tamaño de los peces que se iban a procesar, así también como las normas técnicas de mantenimiento y procesamiento seguro. Y resulta que en estas zonas las mujeres tenían muy bajos niveles de educación, y entonces, ¿qué fue lo que dieron las personas de los proyectos? Conociendo la importancia de los cantos, de las danzas y del folclore en la cultura de estas mujeres en Senegal, ellos transformaron toda esa información de los códigos en canciones que las mujeres cantaban y empezaban a memorizarlo, y de esta forma, a través de formas tradicionales de comunicación, las mujeres aprendieron el código y mejoraron notablemente la producción y el procesamiento. Otro aspecto que es importante considerar es el nivel de participación social que tienen tanto hombres y mujeres. ¿Cómo es esa participación? ¿Existen grupos o organizaciones de mujeres en las comunidades? ¿Cuáles son los problemas y las dificultades que tienen? ¿O en las organizaciones mixtas hay algunas restricciones que hacen que las mujeres no puedan participar plenamente? ¿Cuál es el tipo de actividades que hacen hombres y mujeres en esas organizaciones? Esas son algunas de las preguntas que necesitamos responder. ¿Ok? Ahora bien, una vez que hemos realizado el análisis de género, vamos a tener presente toda esa información que va a ser útil para desarrollar el documento de proyecto, para desarrollar las actividades, los indicadores y también darle pues el seguimiento en el monitoreo. Yo sé que cuando generalmente escribimos un proyecto, hay partes que tienen que estar. Una de las primeras es la justificación, y ahí es importante mencionar que reconocemos que existen desigualdades, pero que desde la organización y desde el proyecto vamos a generar acciones para transformar esta condición en una condición más equitativa. También es necesario incluir cómo el proyecto va a promover acciones y estrategias para promover la igualdad de género. Me gustaría también mencionar que en la mayoría de los proyectos que escribimos hay otra sección que tiene que ver con lo que llamamos el background, la información de contexto. Y es aquí donde toda esa
esos datos que recolectamos en el análisis de género son muy útiles. Poner ahí toda la información sobre el uso, control de los beneficios, todo lo que encontramos sobre las leyes, todos esos aspectos que yo he mencionado antes, precisamente es en esa sección de información de contexto donde debemos colocarla. Y luego nos vamos, ¿a dónde? A los objetivos. ¿Cómo hacemos para desarrollar objetivos? Acuérdense que el objetivo lo que establece es la situación deseada. Entonces, para establecer objetivos que son géneros responsivos, es necesario establecer explícitamente en nuestra propuesta que la búsqueda de la igualdad es uno de los principios rectores de nuestro proyecto. Mire, nosotros podemos hacer un objetivo general que diga que queremos mencionar, que queremos mejorar el manejo de cuencas a través del uso sostenible y la conservación de los recursos naturales. Y es un objetivo válido. Pero si nosotros realmente, después de hacer el análisis de género, vemos que debemos mejorar las condiciones de las personas y mejorar su participación en la toma de decisiones, podemos entonces cambiar ese objetivo a mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres a través de la cogestión de cuencas hidrográficas y el uso sostenible y la conservación de los recursos naturales. Vean, en este segundo objetivo, ¿qué hicimos? Básicamente tratamos de combinar la información y el cambio que queremos en conservación, pero también la información y el cambio que queremos desde el punto de vista de la igualdad. Y ahora nos movemos hacia las actividades. Y aquí en las actividades tenemos que tomar en cuenta toda la información del análisis de género para poder hacer que las actividades que vamos a implementar contribuyan a reducir esas brechas de género que tenemos en el contexto. Entonces, queremos actividades que promuevan el acceso equitativo, el uso y control de los recursos por parte de mujeres y hombres. Queremos actividades que ayuden a mejorar la participación, las oportunidades a hombres y mujeres, inclusive a jóvenes. A veces los jóvenes son un sector que está realmente abandonado en las comunidades. Queremos que los hombres y las mujeres interrelacionen de manera más equitativa en los espacios de toma de decisiones. Y aquí es precisamente donde yo quiero retarlas a ustedes. ¿Retarlas de qué manera? De que piensen cómo podemos hacer, qué otras actividades podemos hacer con las mujeres que vayan más allá del hogar y de las estufas mejoradas y de las cosas pequeñas, ¿verdad? Porque siempre todo lo que queremos hacer con las mujeres es micro. Entonces, tratemos de ver qué actividades podemos hacer con ellas para potenciar sus necesidades estratégicas. Y yo quiero contarles aquí un ejemplo que hicimos en la región de Centroamérica con un proyecto de mejora de cacao donde había una nueva tecnología que era el injerto de cacao, lo que hace que los árboles de cacao produzcan antes. Y esto era una técnica que nadie conocía. ¿Y qué hicimos? Vimos que los jóvenes y las mujeres jóvenes tenían muy poca posibilidad de desarrollar actividades en las comunidades y decidimos que era ellos y ellas las que iban a desarrollar esa destreza para injertar, para generar viveros y los apoyamos en el desarrollo del emprendedurismo y se volvieron comerciantes de este tipo de árbol mejorado para la región. Entonces, esas son las cosas y las posibilidades que tenemos que buscar. Indicadores. Los indicadores de igualdad de género son muy importantes en el proyecto. Los indicadores nos deben indicar cuán lejos y de qué manera el proyecto está logrando los resultados de reducir las brechas de género. Por ejemplo, un indicador debería proporcionarnos información de si existe o si aumenta o disminuye la participación de hombres y mujeres en las intervenciones y si se beneficia de ellos. Los indicadores deben generarnos evidencia, son esas señales que nos van diciendo que sí, que vamos paso a paso avanzando hacia los objetivos de equidad en relación a los productos que tenemos que generar en el
en el proyecto. Y yo quiero presentarles aquí a ustedes algunos de los ejemplos de indicadores que desarrollamos nosotros en nuestros proyectos de género que tenemos y apoyamos desde la UICN. Yo sí quiero decirles que cuando desarrollemos indicadores, tengamos indicadores que midan esa reducción en las brechas, pero que también tengamos un esfuerzo por desarrollar indicadores que tengan información desagregada. Eso es muy importante porque los indicadores con información desagregada nos permiten ver realmente cuál es el impacto diferenciado y el avance de hombres y mujeres con relación a lo que buscamos. Otro aspecto muy importante de los proyectos, cuando hacemos la elaboración de proyectos, es el presupuesto. Miren, siempre cuando vamos a dar asistencia técnica a los proyectos, lo primero que nos dicen que no han incorporado el enfoque de género porque no hay plata. Esto tenemos que evitarlo. Necesitamos presupuestar acciones, tener dinero asignado a acciones específicas de género, pero también algunas veces necesitamos tener presupuestos en actividades donde pensaríamos que no vamos a necesitarlo. Miren, yo he tenido experiencias donde hacemos talleres de desarrollo de capacidades y las mujeres nos llegan con 2 o 3 niños porque no tienen nadie que se los cuide. Entonces necesitamos dejar dinero para más comida en esos eventos o para contratar a alguna persona o tener algún tipo de juegos para que los niños puedan estar entretenidos y las señoras puedan realmente poner atención y participar plena y completamente en las actividades. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de no incorporar el enfoque de género? Bueno, básicamente estaríamos dejando por fuera a muchas veces más del 50% de la población si no incorporamos a las mujeres. Vamos a continuar manteniendo sistemas inequitativos de distribución de beneficios y hasta podríamos reforzar las desigualdades y la marginación de las mujeres en relación con la toma de decisiones. También vamos a tener un impacto limitado en los medios de vida. ¿Por qué? Porque vamos a estar trabajando con la mitad de la gente y posiblemente la inversión o el incremento de los ingresos de esas personas no se va a reflejar de igual manera dentro de los gastos que la familia tiene. Ya les di ejemplos de cómo un proyecto puede aumentar su eficiencia y por lo tanto su sostenibilidad. No es la primera vez que hemos seguido, cuando vamos a los proyectos en diferentes partes del mundo, no solo en Latinoamérica, también en África, donde escuchamos, es que vieras que ahora que las mujeres están, las cosas se mantienen. O sea, muchas veces ellas tienen realmente un aporte fundamental en la sostenibilidad de los proyectos. Y sobre todo hay algo muy importante y es que no podemos tener organizaciones que escriban proyectos muy bonitos, que incluyan todo el tema de género, con análisis de género, pero que las instituciones mismas no tengan la capacidad de implementar esos proyectos porque no tienen ni el personal, ni el conocimiento, ni conocen las metodologías, ni tienen las destrezas en su equipo. Entonces, tiene que haber una responsabilidad por parte de las organizaciones, ya sea del gobierno, de las ONGs o inclusive las organizaciones locales, para que puedan institucionalizar el enfoque de género y por ejemplo, los proyectos y las políticas sean más inclusivas. Y yo quisiera también señalar algo aquí importante, y es que si ustedes que escriben proyectos y andan buscando donantes, tienen que saber de que la mayoría de las fuentes de financiamiento en este momento tienen políticas y mandatos de género que explícitamente piden en los proyectos que las consideraciones de género y los análisis de género se den. Y esto está claramente establecido, por ejemplo, en el Fondo del Ambiente, en el Fondo Verde del Clima y también en el Fondo de Adaptación. Por último, pero no menos importante, yo quisiera decirles que transversalizar el enfoque de género, pues tiene su método, pero no es una receta, ¿verdad? ¿Por qué?
porque ustedes más que nadie conocen que el contexto social en los países es diferente, inclusive el contexto dentro de un mismo país. No es lo mismo la Amazonía, no es lo mismo la zona costera, no es lo mismo la zona intermedia en los países. Hay mucha diferencia. Hay poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, poblaciones de campesinos. Todas esas condiciones hacen que debamos ser muy creativos, que debamos ser capaces de adaptar los métodos y de elaborar una propuesta adecuada e innovadora de acuerdo al contexto. Y lo otro que yo no quiero que olviden es que el diseño, o sea, incorporar la perspectiva de género es algo que debemos hacer siempre desde el comienzo del diseño del proyecto para que podamos hacerlo de la mejor manera. Y que no sea algo que se adjunte, ¿verdad? Que escribimos un proyecto y luego le decimos a una compañera, especialmente la compañera encargada de los aspectos sociales o el compañero, mire, por favor, usted podría revisar ahí para que le meta lo de género, ¿verdad? No, el género no es algo separado, no es algo que se adjunta, es algo que se integra en cada uno de los procesos y de las acciones del proyecto. Y otra cosa fundamental es, la igualdad de género es responsabilidad de todos en un proyecto. No pensemos, como nos ha pasado, que llegamos a los proyectos y decimos, bueno, ¿cómo está preparado el equipo para trabajar el tema de género? Ah, aquí tenemos una persona y esa es la persona que se encarga de todo. Y cuando usted va al campo, los demás compañeros extensionistas no conocen, no están sensibilizados. O sea, la igualdad de género es una responsabilidad ética y moral de todas las personas que participamos en la ejecución de los proyectos. No es una responsabilidad de una sola persona. Y yo creo que eso es muy importante que lo mantengamos y sobre todo que es posible. Yo quiero dejar acá ya mi presentación para abrirles el espacio por si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir. Recuerden que ustedes pueden poner sus preguntas en el chat o pueden levantar la mano y nosotros vamos a tratar de darles respuesta. ¿Algún comentario? ¿Algo que nos quieran decir? Angélica, Epifanía, Janet, Catherine, Marlene, ¿qué les pareció? Marlene, nos estás señalando con tu manita. Celine, can you give Marlene the opportunity? Sí, Jackie, muchas gracias por esa charla tan interesante. Estamos acá en el IBIF conjuntamente con Patricia Cortés, Rosario Orozco. ¿Nos escuchas bien? Sí, les escucho. Tienen un poquito de eco, pero sí les escucho bien, Marlene. Ok, muy bien. Pues en este tema lo que pasa es que tenemos otra computadora al lado donde está Olga. Tiene que ponerla en mute la compañera que está en la otra computadora porque si no hay eco. Ya está. Ah, perfecto. Ahora sí, Marlene. Sí, decime. Sí. Pues justamente estaba viendo esta parte de género, cómo incorporamos, por ejemplo, en el proyecto de GLA, en el IBIF hemos intentado haciéndolo de manera más consciente, como en todas las actividades que hemos estado realizando, pero realmente la parte de cómo realmente hacerlo
como una parte esencial del proyecto, ¿no? Como uno de los principios, como tú mencionaste, es algo que todavía representa un reto. Entonces, ha sido muy bueno tener todas estas formas de cómo incorporar y cómo trabajar en eso. Y afortunadamente, por ejemplo, en el paisaje donde nosotros trabajamos en la Chiquitanía, los, los mismos líderes y las mujeres líderes también están conscientes de estas acciones que se deben realizar para mejorar la participación, ¿no? También de las mujeres en la toma de decisiones, en el manejo de sus recursos del bosque. Qué bien, qué No bien. sé, Sí, dime. sí, no sé, tal vez tú tienes alguna sugerencia o comentario sobre cómo podemos nosotros tal vez trascender mejor en este aspecto. Sí, sí, claro. Miren, lo que hemos encontrado nosotras en el proceso de brindar apoyo técnico es que después de que se hace el análisis de género y encontramos cuáles son las brechas, cuáles son esas desigualdades que desde nuestro proyecto podemos hacer, porque recuerden que el proyecto tiene límites. O sea, nosotros no podemos pensar que con un proyecto vamos a cambiar, hacer un cambio radical, ¿verdad? Vamos a contribuir a un cambio que toma tiempo. Entonces, lo que hemos visto, Marlene, es que una vez que hacemos nuestro análisis de género y conocemos cuáles son las brechas que existen con relación o en los ámbitos en los que el proyecto va a trabajar, vemos cuáles son las propuestas de acciones que el proyecto tiene. Y a partir de eso, hacemos lo que nosotros llamamos un plan de acción de género para el proyecto. Y ahí generamos estrategias con acciones y con indicadores y con responsables y con presupuesto. Y eso ha sido pues una de las acciones más importantes. A mí me alegra mucho, Marlene, escucharle a usted decir que las comunidades son conscientes. Miren, generar la conciencia en las comunidades de que la desigualdad existe, pero que es necesario hacer cambios y que ellos tienen la posibilidad de hacer cambios y que podemos orientarlos para que en ese proceso de tiempo que se necesita para hacer los cambios, las personas estén empoderadas, con conocimiento y puedan hacer y tomar decisiones, creo que es el primer paso fundamental que tenemos para hacer cambios sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos aseguramos que la gente lo asume, lo pone en su piel y cree que es un cambio que se necesita. Entonces, cuando ustedes lleguen y den su aporte como proyecto, posiblemente se van a tener que ir, pero vendrán otros proyectos. Pero esa gente ahí ya sabe cuál es el proceso que se tiene que hacer. Entonces, por eso creo que es muy importante eso que señales, de que hay hombres y mujeres conscientes, porque realmente a veces encontramos que solo hay una parte de la población. Y si ustedes han logrado sensibilizar tanto a hombres como a mujeres, yo creo que es una buena señal de que las cosas están yendo bien. Muchas gracias, Jackie. En ese tema del presupuesto que comentabas, justamente, por ejemplo, el cacique de la TCO, de la Tierra Comunitaria de Origen, donde nosotros trabajamos, Ajá. él estaba, contarle, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia y algo para aumentar y mejorar la participación, por ejemplo, de las mujeres en las asambleas, en las reuniones, ¿no? Porque generalmente y casi siempre son solo hombres los que Llegan. participan y están conversando. Y
Entonces la sugerencia que él tenía era, entonces invitamos a nuestras reuniones, asambleas, tanto a hombres como a mujeres, o sea, como por ejemplo, si tienen que venir de un comité forestal o de una comunidad, decirles que vengan un hombre y una mujer. Eso obviamente duplicaría el presupuesto. Sí, entonces tenemos esa duda de cómo sería la forma, pero me imagino que eso podría salir de un análisis de género y también un poco viendo el tema de presupuesto desde ahí, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Tenemos dos opciones, Marlene. Podemos tener 50 personas que vienen y les decimos que 25 tienen que ser mujeres y 25 tienen que ser hombres. Ahí usted no está aumentando el presupuesto. Sin embargo, ¿verdad? Eso es paridad. Sin embargo, posiblemente esas 25 mujeres que vienen van a tener algunas condiciones especiales porque posiblemente ellas van a tener hijos y gente que cuidar, ¿verdad? Sí. La otra opción es la que usted dice, que venga un hombre y una mujer como representantes. Y eso es importante, Marlene, eso es importante porque el dar la posibilidad a las mujeres para que salgan del espacio de la casa y empiecen a ir a los espacios de toma de decisión donde se puede hablar, es parte del crecimiento de su liderazgo. Pero Marlene, usted tiene que no solo ver la posibilidad de que esas mujeres lleguen, hay que ver culturalmente cuál es el medio para hacer que esas mujeres hablen y para hacer que esos hombres escuchen cuáles son los intereses y las necesidades que esas mujeres tienen. ¿Me entiende? Es mucho más que solo decir pueden participar. ¿Verdad? Entonces, y esos elementos de conocimiento son los que te dan el análisis de género, porque usted va a entender culturalmente cómo es que la gente se habla, porque si culturalmente las mujeres no hablan en frente de los hombres, por más mujeres que usted lleve, no van a hablar. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las adecuaciones metodológicas que vos tenés que hacer en una asamblea para que las mujeres puedan hablar? ¿Verdad? Sí, eso estaría en esta área para el análisis de datos que dice los niveles de participación social, ¿verdad? Sí, claro. Marlene, por eso es tan importante hacer el análisis de género, porque nosotros vamos y observamos cómo las mujeres y los hombres se relacionan, cuáles son las relaciones de poder, cuándo hablan, por qué hablan, todas esas cosas son esa información básica que vos necesitas para realmente a la hora de planificar tus talleres, a la hora de, por ejemplo, planificar esto. Ya con la información de género estás viendo a ver qué opciones das. ¿Qué opciones das para qué? Para reducir la brecha. ¿Cuál es la brecha ahí? Que las mujeres no pueden participar igual que los hombres. ¿Entendés? Entonces, por eso es importante. ¿Ves el valor agregado? Sí, sí, exacto. Suena muy bien. Sí, es interesante. Olga, vamos a escuchar a Olga Lidia. Celine, Olga Lidia. Ya, un momento. Olga Lidia, ¿puedes hablar? Un momento, voy a aumentar volumen. ¿Se escucha? Ah, sí, te escuchamos. Ya. Hola, ya que, bueno, un gusto comentarte que... Un segundito, por favor. Ya, va a bajar volumen. ¿Cómo le dio mucho? Abajo. Cuando hay dos computadoras tienen que bajarle apagar el micrófono de una. Ahora está mejor. ¿Puedes hablar, Olga? Ya. Bueno, comentarte que a nivel, digamos, las mujeres forestales, de un tiempo a esta parte vemos que nuestro sector ha ido en una decadencia, bueno, tanto por los mercados
¿no? Internacionales, o sea, el precio, ¿no? Los precios, pero incide mucho en nuestro sector. Pero adherido a eso, el hecho de que el profesional forestal mismo no toma muchas decisiones, somos muy desunidos, ¿no? Entonces, se ha convocado muchas veces a asambleas, reuniones, y no se asiste, ¿no? Porque vemos que hay un poco de no me importismo dentro de todo lo que es el ámbito forestal. Entonces, las mujeres hemos decidido tomar una decisión, nos hemos reunido y estamos conformando, ya hemos tenido nuestra primera asamblea para presentar, hemos formado una directiva y se llama Mujer Forestal Bolivia. ¡Oh, qué bueno! La pregunta es, ¿conoces alguna experiencia que nos pueda ayudar a nosotros para seguir algunos pasos que necesitamos conocer para, bueno, tomar fuerza, ¿no? Porque somos nuevas en esto. Conocemos que hay experiencia, creo que no sé si estoy mal, en Perú, pero necesitamos saber si hay experiencias exitosas de esta situación, como lo que estamos queriendo nosotros hacer, ¿no? O estamos haciendo. Olga, quiero entender algo. ¿Son mujeres profesionales forestales? Sí, correcto, todas forestales. Ok, yo soy ingeniera agrónoma y te puedo decir que dentro del colegio, bueno, nosotros dentro de cómo se organizan, ¿verdad? Los profesionales en los países, yo creo que el que ustedes tengan un grupo de mujeres profesionales dentro del sector forestal es fundamental, es importantísimo. Yo les insto a que ustedes generen una agenda de trabajo, una agenda que también pueda ser política, Olga, ¿verdad? Ya. Y eso es una de las principales áreas que es importante para nosotras las mujeres desarrollar. O sea, dentro del sector forestal, los principales, por ejemplo, cuáles son los principales obstáculos? Y eso, Olga, ustedes lo pueden hacer tomando como base, por ejemplo, las agendas que hacen los grupos de mujeres en diferentes temas, como el agua o otros temas. Porque al final es eso, lo que queremos es poner los intereses de ustedes, las mujeres forestales, en la agenda de política. Entonces, ustedes tienen que identificar, por ejemplo, cuáles son los principales obstáculos, cuáles son las principales brechas que ustedes desde las mujeres forestales quieren trabajar. Y Sí. después ustedes pueden hacer una agenda. Esa agenda puede tener un componente político, puede tener un componente de desarrollo de capacidades, puede tener un componente de gestión del conocimiento, puede tener un componente de desarrollo profesional, puede tener un componente te estoy dando ideas, un componente por ejemplo, ¿cómo es que le llaman a esto? Eh, que vos tenés una persona profesional, una mujer profesional y que ayuda a las mujeres jóvenes profesionales forestales que están apenas saliendo de la universidad, que son como, oh my God, ¿cómo se le dice? Que son como tutoras. ¿Me Gestión entendés? profesional, algo así, ¿no? Sí, sí, como mentoring, como Ya. mentoras, ¿verdad? Entonces, mira qué montón de opciones tienes, ¿verdad? Y que Sí, ustedes pueden organizarse a través de eso. No perfecto. sé si te ayuda lo que te estoy diciendo. Claro que sí. En realidad ya tenemos varias de las cosas que nos has mencionado. Tenemos ya una planificación para este año, de Ujú. actividades que tenemos que tomar. Entre ellos está nuestra personería jurídica inicialmente, pero Buenísimo. para ello tenemos diferentes, ¿cómo se puede decir? Direcciones, ¿no? Digamos, está de desarrollo institucional, profesional. Ujú.
estamos viendo el tema de las capacitaciones también en diferentes temas, ¿no? Que hemos abierto una consulta en línea para las profesionales para ver qué temas son los más urgentes para capacitar. Ajá. Olga, ¿no han pensado, por ejemplo, también en la posibilidad de buscar becas? O por ejemplo, información de becas. Eso ayuda muchísimo también a las mujeres profesionales. Sí, sí. Eh, Yo creo que Marlene también está conmigo en esto. Estamos varias de este grupo. Uh-huh. Todas en realidad, si estoy bien. Bien. Estamos en este grupo porque todas somos forestales. Bien, Marlene, qué bueno. Jackie, Sí, sobre, es Marlene. dime, Marlene. aquí a través de Olga, en el tema de las becas que estuvimos viendo, hay una opción, por ejemplo, de participar de la COP23, creo, que va a ser en Polonia. Ajá. Convocaron a unas becas para participar allá, para pues recibir este tipo de capacitaciones y tener un mayor conocimiento sobre qué uno puede hacer, qué tipo de proyectos, por ejemplo, en el tema de cambio climático, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces hemos enviado la invitación a las compañeras para que pues apliquen. No sé si hay un límite para personas que puedan ir, pero si fueran un par de nosotras, yo creo que sería lo más Oh, maravilloso. adecuado. Mire, Sí. apliquen. Yo les voy a contar mi historia. Yo soy de un pueblo muy pequeño en Costa Rica, al sur, y yo apliqué a una beca y yo salí de mi pueblo a estudiar a Estados Unidos. Y eso cambió mi vida, cambió mi vida personal y mi vida profesional. Entonces, si ustedes, mujeres, tienen las posibilidades de estudiar más, sacar su maestría, sacar su doctorado, háganlo. Traten de buscar becas que les permitan a ustedes conocer otras realidades y abrir sus horizontes y regresen a su país y ayuden a desarrollarlo. Yo creo que eso es maravilloso. Si ustedes pueden apoyar a sus colegas a buscar información. En muchos lugares hay información sobre becas, con donantes, cosas de esas. Yo creo que yo voy a tener presente y si me llega algo se lo voy a pasar a Emmet o a Celine para que se lo hagan llegar, ¿ok? Ya, está muy bien, Jackie. Vamos a dar espacio muchas gracias por las ideas de cómo podemos agendarnos y hacer una política. Creo que lo importante es también que nosotros sepamos qué áreas o temas de trabajo nosotros queremos desarrollar o apoyarnos también mutuamente. Y muchas gracias. Vamos a dar el paso a otras participantes, a ver, por ahí tienen preguntas. Ok, a ver, Epifanía, Janet o Catherine, ¿alguna otra pregunta? Si no, yo creo que cerraríamos el webinar. Creo que ha estado muy interesante. Por lo menos conocerlas a ustedes por el webinar. Qué bien, bien, bien. Chicas, ¿alguien tiene preguntas? Si no, entonces, si no veo ninguna manita, entonces parece que no hay más preguntas. Bueno, muchachas, fue un placer conocerlas por este medio. Espero que la información del webinar les sea de utilidad. Ahí al final de la presentación está mi correo. Si ustedes piensan que pueda apoyarles de alguna manera, por favor, siéntense en la libertad de enviarme un correo y yo, de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo, pues les contestaré y de fijo les contestaré. Y adelante, yo siempre veo que hay muchas mujeres trabajando por la igualdad y la equidad y es porque nosotras sabemos lo que significa la desigualdad en la vida de las mujeres. Entonces, yo creo que verlas a ustedes, todas profesionales forestales, haciendo que en su país las condiciones de las mujeres sean mejor, es muy, muy alentador. Sigan adelante. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Jackie. Muchas gracias, Celine, también. Sí. Por ahí está. Bueno, entonces un abrazo para todas y que estén muy bien. Bueno, gracias a todas las que participaron también.
Un abrazo. Un abrazo, chao. Chao. Vamos a Vamos a qué escribirla. interesante. Eso de la, pero ¿quién puede aplicar?